Dios me los bendiga. Una vez más, para mí es un privilegio el estar con ustedes en esta ocasión para meditar con respecto al libro de los Salmos y muy específicamente en el Salmo número 4. Hemos estado mirando en el pasado un poquito acerca de los demás salmos y creemos que son y seguirán siendo de gran bendición para nuestras vidas. Así que en este instante quisiera recordar un poquito lo que hemos mirado. Por ejemplo, en el Salmo número 1, el salmista nos ofreció que hay dos tipos de personas. Gente que sirve al Señor, por lo tanto está destinado a la bendición, y gente que no sirve al Señor está destinado al olvido. Hay dos caminos, como ya lo mencioné: el camino que te lleva a la bienaventuranza, a la bendición, y el camino que te va a llevar al olvido. Hemos mirado también que hay un consejo muy importante para los jóvenes, y esto es que cuando un joven entrega su vida a Jesús, tiene una bendición muy especial. Y quisiéramos en realidad que todos los jóvenes tuvieran esa bendición. Lamentablemente algunos de ellos no pueden entender que servir al Señor desde su juventud trae muchos beneficios. Quisiera yo también recordar lo que nos menciona el salmista en el Salmo número 2. Es un salmo mesiánico, como creo que ya lo sabemos los que hemos estado escudriñando la palabra del Señor. Escrito alrededor de 1000 años antes de que Jesús se presentase como el Hijo de Dios, como el Mesías. Hemos también mirado en este escrito que nos presenta dos opciones: la opción de alabar y bendecir al Señor, o la opción de rechazar al Señor, y por lo tanto los que rechazan al Señor a su debido tiempo enfrentarse con la ira de Dios. También, bendito sea el Señor, que se nos ha permitido estar por algunos instantes meditando en el Salmo número 3. El Salmo número 3, o el Salmo 3, es un salmo inspirado en el momento más difícil que vivió David, después de haber cometido aquel grave error, aquella grave falta que le causó que pagase por haber despreciado, desechado, olvidado por unos instantes lo que el Señor había establecido. Él tenía que caminar en santidad y cometió el error, el pecado de fallarle. Por lo tanto, esto lo llevó a una desgracia familiar. Pero esta situación inspiró a que David escribiese lo que nosotros hoy conocemos como la oración matutina de confianza en Dios. Así que también aquí miramos cómo David, a pesar de que tuvo que salir de Jerusalén debido a la rebelión que su hijo Absalón hizo en contra de él, no obstante el Señor nos bendijo a través de la inspiración que David tuvo al estar huyendo de su hijo. Pero entendamos que no es que David huyera porque él tenía miedo, sino él entendía que todo esto era parte del castigo que él tendría que recibir por haber fallado al Señor. Y cada uno de nosotros también tendríamos que entender que cuando le fallamos al Señor va a haber consecuencias. Si usted le falla, si yo le fallo al Señor, vamos a tener que pagar ciertas consecuencias. No es que el Señor no nos perdone, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias por el pecado. Entonces no dejemos que el enemigo nos engañe pensando que porque hay consecuencias del pecado el Señor no nos ha perdonado. No, el Señor nos perdona, pero las consecuencias del pecado tienen que venir. Eso es la justicia divina de Dios. Hoy vamos a estar mirando el Salmo número 4, y este Salmo número 4 también es conocido como la oración vespertina de confianza en Dios. Este Salmo número 4, de acuerdo a lo que algunos escritores dicen, es como un salmo hermano al Salmo número 3. Usted va a encontrar algunas frases muy parecidas que usted pudo haber encontrado en el Salmo número 3. De hecho, también este salmo
tiene lo mismo que el Salmo número 3 tiene. También tiene 8 versículos, y encontramos también en este Salmo número 4 una palabra que hemos encontrado anteriormente en el Salmo número 3, y que esta palabra la hemos estado tratando de analizar y sacando un poquito de lo que podemos entender o que nos puede ayudar para entender este versículo, y es la palabra Selah, que es un término hebreo que no ha sido traducido, que se ha mantenido en su lenguaje original, por lo tanto mantiene su pureza. En su raíz etimológica puede traducirse como, o puede entenderse como, construir, levantar o exaltar. Pero no solamente eso. En el libro de los Salmos puede significar levantar la voz, puede significar exaltar a Dios. En su forma usual que nosotros hemos oído a través de la historia, también puede significar como una nota musical o vibración en la música, o hacer una pausa y después levantar la voz. Pero una traducción que he escuchado me llamó la atención, porque también puede significar continuación, para siempre. En otras palabras, yo diría que puede significar eternidad. Y cuando entendemos un poquito lo que significa esta palabra, cuando miramos cómo puede ser usado en diferentes aspectos, entonces creo que se nos amplía un poco más la mente. Usted y yo sabemos que en nuestro idioma, el español, hay muchas palabras que las usamos en diferentes maneras, y depende del contexto es lo que también significan. Así que qué bueno que podemos meditar en esto, y yo creo que siempre nos va a ayudar. Ahora sí, me gustaría que entremos ya en lo que es el Salmo número 4, y voy a leer el primer versículo, y el primer versículo dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es muy posible que este salmo, este escrito, fue inspirado cuando David estaba pasando momentos muy difíciles. El salmista pudo haber estado en situaciones donde la gente estaba levantando falsos en contra de él. Siempre habrá personas que tengan envidia de ti, y debido a que tengan envidia de ti, pues levanten falsos. Y es lo que miramos aquí. David está en una situación donde es muy posible que la gente estaba levantando falsos en contra de él. Pero lo que me llama la atención es que él dirige su oración al Dios de justicia. Entonces, David está clamando a ese Dios de justicia. ¿Sabe quién es el Dios de justicia? ¿Cómo es que David podía declarar con sus labios que estaba orando, hablando al Dios de justicia? Bueno, el mismo escrito no lo está respondiendo. Hemos leído el primer versículo, y en una de sus frases dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Nuevamente repito, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiere decir que David, por más de una ocasión, ya había tenido la experiencia de que Jehová Dios le había respondido. Cuando estaba en aflicción, cuando estaba oprimido, Dios había hecho que David se ensanchara, que hubiera crecido en medio de la aflicción. Entonces, por eso David ya sabe que está hablando con el Dios de justicia, con el Dios de poder. Entonces, aquí vemos esta declaración: cuando estaba yo en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces, aquí nos está hablando del pasado,
El pasado que había vivido David, un pasado que le había hecho que tuviera confianza. Y es lo que sucede cuando nosotros como cristianos hemos tenido experiencia con el Señor. Cuando usted ha tenido experiencia con el Señor, usted pues puede declarar que hay un Dios de poder, hay un Dios de justicia. Pero en la última frase que leímos dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí hay un clamor a la misericordia de Dios a través de la oración. Muchas personas quieren alcanzar la misericordia de Dios, pero no oran. ¿Cómo vas a alcanzar la misericordia de Dios si no oras? Oye, y ponga mucha atención con respecto a esto. No es que Dios no tenga misericordia, no es que nos obliga a orar para que alcancemos misericordia, desde luego que no. Pero la oración es algo tan importante y tan especial que cuando nosotros oramos, cuando clamamos, podemos sentir la confianza de que Dios está obrando. Por eso es importante que oremos. Él dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué David estaba clamando con insistencia? Bueno, el siguiente versículo nos va a aclarar la razón por la cual David estaba orando con tanta persistencia. Dice el versículo 2. Hijos de los hombres. En otras palabras, gente sin Dios. Cuando hablamos en la palabra del Señor de hijos de los hombres, sabemos que estamos hablando de personas que no están sirviendo a Dios. Sigue aquí con una pregunta. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y aparece esta palabra tan importante al final, Sela. Vamos a analizar este versículo. Analicemos por un instante este versículo. Miremos por un instante lo que está delante de nosotros. Dice el escritor, hijo de los hombres. Ya añadí, da una referencia muy posible a gente sin Dios. ¿Por qué? Porque la pregunta nos aclara y dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Quiénes aman la vanidad y buscan la mentira? Indudablemente los que no son siervos del Señor. Y añade, Selat. Hemos dicho que esta palabra puede dar una alusión a eternidad, una alusión a poner mucha atención en lo que he hablado. Pero lo que yo quiero decir aquí, o lo que quiero compartir, es que vemos que David estaba siendo oprimido por algunas personas que estaban levantando calumnias en contra de él. Porque dice, ¿hasta cuándo vas a transformar mi honra en infamia? Cuando uno tiene cierta honra, cierto respeto, y alguien hace que esto se convierta en infamia, quiere decir que está levantando falsos en contra de ti. Y David está peleando con este tipo de personas, o batallando con este tipo de personas que están convirtiendo su honra, su honor, en infamia. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Eternamente? ¿Hasta cuándo? Es lo que dice el escritor. Miramos aquí cómo David está envuelto en esta situación. Pero también David, entendamos que David no está preocupado tanto por él. Porque un verdadero siervo del Señor no se va a preocupar si están hablando en contra de él. Y quiero aclarar esto, porque muchas personas se preocupan por lo que están diciendo de mí, por lo que están levantando en contra de mí. He aprendido algo y espero poderlo seguir practicando. Mi amado hermano, como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, como siervo, tengo que entender que muchas personas van a hablar en contra de mí. Algunos, quizá sin quererlo. Quizá no entendieron una acción que yo tomé y ellos me juzgan sin conocer todo el contexto y por eso ellos piensan diferente, y debido a que piensan diferente, bueno, pues ellos tienen su propia idea y pueden hacer un juicio en contra de mí y hablar en contra de mí. Pero no tiene sentido que yo me defienda. Más bien, tengo que hacer como David hace.
Y David lo que dice es lo siguiente. Vamos a leer el versículo número 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y aquí quiero hacer un alto. Dice, sabed, pues, que Jehová ha escogido el piadoso para sí. En otras palabras, lo que está diciendo, entiendan, pongan mucha atención. Dios ha escogido a la gente buena para Él. Y como dice la palabra, ¿quién nos podrá arrebatar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es que nadie nos puede separar del amor de Dios. Y recuerde también lo que ha dicho Jehová Dios. El que toca a uno de sus escogidos es como si alguien hiriese la niña de los ojos de Dios. Entonces aquí David nos trata de advertir, o más bien advertir a aquellos que están levantando falsos en contra de él. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Yo soy de Jehová, es lo que le está diciendo. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ahí está declarando David que él sabe que es un agente piadoso y que Jehová Dios le va a escuchar. Así que si Jehová Dios lo escucha, la persona que está en contra de David tiene que tener mucho cuidado. Y es lo que dice aquí en el versículo número 4. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestras camas, y callad. Selah. Esta palabra que he mencionado al final, recuerden que podría traducirse como eterno. Entonces yo pudiera leer el versículo así, versículo 4, voy a regresar. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones, estando en vuestras camas, y callad para siempre. Dejen de hablar, dejen de levantar falsos en contra de mí, es lo que está diciendo David. Paren de hacerlo. Entiendan, a Dios le ha placido escoger el piadoso para sí mismo. Si yo clamo a Él, Él me va a escuchar. Entiendan esto. Mejor temblar, tener temor a Jehová, meditar en lo que dicen y callar para siempre. Es más, el versículo 5 dice así: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Ellos han pecado, hablando en contra del ungido de Dios, del rey, del escogido. Ahora David, no es que tenga temor de ellos. David no tiene temor de ellos. Él mismo ha declarado, sé que Jehová Dios está conmigo. Por eso mejor arrepiéntanse. Dice sacrificios de justicia. Es lo que está haciendo David, haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Sacrificios de justicia. Hagan sacrificios de justicia. Y confiad en Jehová. ¿Por qué confiar en Jehová? Bueno, lo que está diciendo, recuerden, Dios es bueno. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Y así mismo, mi hermano, si tú has pecado en contra de un siervo del Señor, si tú has fallado, o no que hayas pecado en contra de un siervo del Señor, sino simplemente que has fallado, bueno, arrepiéntete y haz sacrificios de justicia y confía en el Señor. Recuerda, como dice Juan en su escrito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí miramos una advertencia contra los enemigos de David. No les tiene miedo, como ya mencioné hace un instante. Él está más preocupado por las vidas de aquellos que hablan en contra de él. ¿Por qué? Porque van a sufrir por causa de lo que están haciendo. Él les está dando un consejo. Les está advirtiendo con amor, pero al mismo tiempo les está dando un consejo. La gente a veces tiene celos y es muy posible que aquí nos estemos enfrentando con personas que tenían celos de David.
David era una persona próspera. Y lo que me llama la atención, mi amado oyente, amigo o hermano, es que en muchas ocasiones nosotros estamos en bendición y debido a que alguien prospera a nuestro lado, en nuestra vista no puede mirar lo que tenemos enfrente, y es lo que vamos a mirar de estas personas. Tenían riquezas, pero no las habían notado. Es más, hubo un instante que ellos tenían más riquezas que David y no las pudieron notar. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, sigamos leyendo. Vamos al versículo 6. Al versículo 6 dice así: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pongamos atención, hagamos una pausa aquí para entender este versículo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre vosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aquí, si analizamos este versículo, vemos que hay mucha gente que dice, ¿quién nos mostrará el bien? No se dan cuenta que en muchas ocasiones el bien ya lo tienen a su lado. Pero lamentablemente hay personas que no pueden mirar el bien, aunque lo tengan ahí. Pueden tener una hermosa esposa, unos niños saludables, un empleo, una familia, pero ellos voltean a ver al vecino y dicen, ay, mi vecino tiene una camioneta muy bonita, mi vecino tiene una casa más grande, y no pueden mirar las bendiciones. Y en ocasiones dicen, ¿hasta cuándo Dios nos va a hacer caso? ¿Cuándo Él nos va a iluminar? Básicamente lo que está diciendo aquí el versículo, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre vosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En otras palabras, Jehová, bendícenos. Y no se dan cuenta que han sido bendecidos. Entonces, aquí miramos cómo reacciona una persona que no está centrada en las cosas de Dios. Aquí miramos una persona que no ha comprendido cómo Dios está trabajando, cómo trabaja, cómo nos bendice. No todo tiene que ser económico para poder decir estoy bendecido de parte de Dios. De hecho, vemos cómo David tomó una reacción diferente, y él mismo en el versículo siguiente nos explica lo que él había vivido. Dice el versículo 7. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaban sus granos y su mosto. Pongamos atención aquí. Aquí el salmista dice, tú me diste alegría en el corazón mayor que la de ellos. ¿Cuándo? Cuando abundaban sus granos y su mosto. Aquí miramos cómo David había sentido más gozo, aunque tenía menos que su vecino, menos que su allegado. Aquí claramente lo dice, tú me diste mayor gozo que el de ellos, cuando ellos tenían abundancia de grano y de mosto, de grano y de vino. Usted sabe que lo que es el grano y lo que es el vino siempre ha sido lo más importante para algunas culturas. Entonces aquí miramos cómo David reconoce que el gozo, que la alegría viene de Jehová. Ahora, quiero culminar ya con este versículo último que nos ofrece el escritor. Dice así el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Este versículo es muy posible que usted lo recite a menudo o que lo sepa de memoria. Y qué bueno que así fuese. Que pueda decir usted, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero aquí analicemos lo que estaba viviendo David. David estaba viviendo un momento donde la gente lo estaba criticando, donde la gente estaba usando su nombre de una manera equivocada, y estaban hablando de él, estaban mintiendo. Por eso el escritor, hablando de Mateo, en el capítulo
número 5, donde Jesús está dando las bienaventuranzas, dice en uno de sus versículos: bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces aquí hay una bienaventuranza cuando alguien habla en contra de nosotros. A veces nos frustramos, queremos nosotros resolver los problemas. Mi amado hermano, te invito a que medites en este Salmo número 4, que nos ha hablado de esto, porque tú y yo vamos a enfrentarnos en situaciones iguales. La gente va a hablar de nosotros, se van a crear chismes, van a crearse historias que no son reales y nosotros nos vamos a sentir mal. Pero tomemos el consejo de David. David ya ha meditado en lo que está sucediendo, ha hecho la advertencia, ha orado a Dios y ahora dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Estemos quietos, que Jehová peleará por nosotros. Ese es el consejo en esta hora. Bueno, mi amado hermano, que mi Señor de gloria me lo bendiga. Espero que haya disfrutado como yo disfruté este Salmo número 4. Ha sido de gran bendición para mi vida y espero que lo haya sido también para la de usted. Recuerde, no podemos huir de los chismes, de las acusaciones falsas, pero sí podemos refugiarnos en el Señor. De mi parte, que el Señor me lo siga bendiciendo. Síganse gozando en el servicio al Señor. Recuerden, Dios tiene mucho, mucho que darnos, mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedirle. Solamente deleítese en el Señor y, como dice el escritor, Él concederá las peticiones de su corazón. Bendiciones. Nos vemos en el próximo Salmo.